Libro de Daniel, capítulo 9, nos dice la Escritura que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La vida monástica católica comenzó a desarrollarse en Egipto a partir del siglo III de nuestra era. No podía ser otra cosa sino católica, porque en aquel tiempo todos éramos católicos. En aquel tiempo, algunos cristianos decidieron retirarse al desierto para vivir en soledad, en oración y en penitencia. Está bien orar en soledad, pero no encontramos nada en la Escritura que nos indique que ese debe ser nuestro patrón de conducta, el aislarnos, el encerrarnos y en vivir orando en contemplación absoluta a un ente abstracto. Desde entonces ha evolucionado bastante este movimiento monástico hasta convertirse en una institución dentro del catolicismo que se practica y se ha estado practicando a lo largo de todos estos siglos. Nos sorprende su forma de vida porque quieren dedicar todos sus esfuerzos a la búsqueda de una conexión más profunda con lo espiritual a través de la contemplación. Bueno, tuvimos un presidente que quería contemplar las nubes, así nos ha ido. Hemos acabado todos descontemplados. Quienes practican la vida monástica no realizan ninguna aportación al mundo, porque simplemente son ellos en estado contemplativo. Así que lo que puedan hacer por los demás se queda en un cero absoluto. Y parece que también aquí se incluyen muchos evangélicos que asumen que no tienen por qué participar en las instituciones que Dios mismo ha establecido en este mundo para que funcione correctamente. No quieren participar en la política, así nos va. No quieren participar en la magistratura, no quieren participar en las Fuerzas Armadas, no quieren participar en ninguna institución que pueda ejercer un poder sobre el mundo en el que vivimos, en ninguna. Pero lo que encontramos en el caso que nos ocupa con Daniel es exactamente lo contrario, porque él no era un monje recluido en un monasterio dedicado a la vida contemplativa, no hizo nada de esto. De hecho, durante casi 70 años, desde los 15 que llega a Babilonia hasta los 85 de los que tenemos constancia, durante 70 años, este hombre mantuvo una posición de alta responsabilidad, sirviendo a 4 reyes distintos que en su día dirigieron los 2 imperios más poderosos del mundo. Y Daniel, en algunos casos, era el segundo. Así que aquí de vida contemplativa, monástica o haciendo de monje no encontramos a Daniel. A pesar del alto cargo que ocupaba en el reino, a pesar del ambiente pagano en el que vivió, a pesar de las múltiples intrigas palaciegas que sin duda tuvo que esquivar en el desempeño de su labor, a pesar de sus altas responsabilidades, Daniel permaneció fiel a Dios y al pueblo del pacto a lo largo de toda su vida. Esto nos muestra que este hombre debió ser enseñado en la verdad desde niño, tuvo un gran dominio propio y todo estaba asentado en unas profundas convicciones que le llevaron a ser impasible sirviendo al Señor a lo largo de todos estos 70 años en 2 imperios. No solamente destaca de él su sabiduría al aplicar los principios de justicia que nos enseña la palabra, sino que también destaca su valor para no dejarse llevar por los intereses que no fueran los de ser íntegro delante de Dios para cumplir con sus responsabilidades en el imperio y no dejarse llevar por el temor a los hombres en todo lo que involucraba su alta responsabilidad, porque tendría bastantes presiones. Daniel, por otra parte, pudo haber sido un hombre soberbio, porque él era el que mandaba. Pudo haber sido enormemente egoísta, porque estaba acostumbrado a recibir pleitesía. Pudo haberse contaminado con el paganismo que dominaba en Babilonia. Pudo haberse olvidado del
pueblo de Dios y de su Dios. Pero no ocurrió esto, no ocurrió. Por lo tanto, es un ejemplo también para nosotros que vivimos en un mundo impío, en un paganismo atroz, para frenar lo que nuestra carne y nuestros deseos pueden demandar. Lo que descubrimos en el capítulo 9 es a un hombre que anda bajo el temor de Dios y un hombre que ama al pueblo de Dios. 70 años de exilio no habían podido apagar su anhelo de que los cautivos de Israel regresaran a su tierra, que las murallas de Jerusalén fueran reconstruidas y de que la adoración a Dios fuera restituida en el templo. Durante los 70 años mantuvo estas previsiones intactas también en su mente. Recordamos que durante todo ese tiempo el templo no había funcionado como lugar de culto. Y sin embargo, Daniel menciona aquí el sacrificio de la tarde, algo de lo que él no participaba porque ya no estaba en Jerusalén y además el templo estaba destruido. Pero, aún después de tantos años, él seguía practicando este mandato a lo largo de estos 70 años. Formaba parte de su patrón de conducta. Y al cumplir con este deber, lo que vemos que manifiesta es que estaba intacta su identidad como creyente, intacta. El asunto es la identidad. Depende de lo que hagamos, así nos identificamos. Y él mantuvo su identidad intacta. El amor a Dios se encuentra muy relacionado con las ordenanzas instituidas por él para adorarle. Un hombre que toma a la ligera el día donde Dios debe ser adorado, está tomando a Dios con ligereza. No le importa. Por eso hace en el día del Señor lo que le parece oportuno, porque a Dios tampoco le importa mucho. Cuando el apóstol Juan se encontraba en el exilio, en la isla de Patmos, se nos dice en Apocalipsis 1:10, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. No tenía iglesia a la que acudir para adorar a Dios. Ni siquiera tenía más hermanos con los que unirse, aunque fuera otro más, para cumplir con aquello que el Señor dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre yo estaré. Tampoco tenía más hermanos, estaba solo. Pero sí que él recordaba lo que tenía que hacer en el día del Señor. Y aun estando solo, él guardaba el día del Señor para cumplir con este mandato. En Daniel nos encontramos que él amaba a Dios y por eso amaba la verdadera adoración. Anhelaba de todo corazón ver el templo restaurado de nuevo. Y ese es el espíritu que vemos también que movió a un judío en el exilio cuando escribió el Salmo 137. Porque allí se nos dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Menciona Jerusalén de forma simbólica, refiriéndose al templo y a la adoración. Todo lo que involucraba Jerusalén para esto. Así que Daniel nunca se olvidó de Jerusalén. De hecho, cuando le vemos orar, abre las ventanas de su casa, que sería un palacete, con dirección a Jerusalén, recordando todo lo que allí Dios había hecho en favor de su pueblo. Así que su alta posición en la administración del Estado no había minado su unión con Dios ni sus oraciones por el pueblo de Dios. Por eso cuando llegamos al capítulo 9 encontramos a Daniel de rodillas delante de Dios, orando fervientemente a favor de su pueblo. Hoy vamos a ver esta determinación de Daniel en cuanto a la oración, una vez más, y esto nos llevará algún tiempo porque el capítulo 9 es extraordinario en cuanto a la oración, y vamos a ver la carga que él tenía por la situación en la época en la que le tocó vivir. Y vamos a ver 2 puntos en esta mañana. El primero es la necesidad de orar y el segundo el tiempo apartado para orar. Así que veamos la necesidad de orar. En los versículos 1 y 2, Daniel nos dice que fue el primer año del reinado de Darío cuando él elevó esta oración que se describe en este capítulo. Por supuesto que oraba 3 veces al día. Esto es algo excepcional que se nos menciona para que nosotros tengamos constancia de qué es lo que está ocurriendo y qué había en el corazón de Daniel. Este Darío es el mismo que aparece al final del capítulo 5 y principio del 6, que fue colocado sobre el reino de los caldeos por Ciro el Grande, cuando el imperio babilónico cayó en manos de los medopersas. De manera que esto ocurre exactamente en el año 538 antes de nuestra era, y este dato nos revela 2 cosas. En primer lugar, que Daniel tenía 80 y pico años y que se encontraba ejerciendo un papel importante en un periodo de la historia del imperio con altísima responsabilidad en la administración de todo lo que esto conllevaba.
porque el imperio estaba cambiando de manos. Había pasado del imperio caldeo al imperio medo-persa. Por lo tanto, cuando hay un cambio de gobierno, aquello requiere una multitud de esfuerzos para el traspaso de poderes. Pues en ese momento se encuentra Daniel, en el traspaso de poderes. Esto nos hace recordar que en medio de toda esta actividad frenética, Daniel seguía con su costumbre de orar 3 veces al día. Actividad frenética. 3 veces al día elevaba sus peticiones delante de Dios. Por eso luego encontramos que esta fue la acusación que encontraron sus enemigos para llevarle al foso de los leones, que ya estuvimos viendo. Así que aquí tenemos a un hombre muy ocupado, dedicado a las responsabilidades de enorme trascendencia para el imperio, pero aún así, en medio de todo el gran exceso de responsabilidad, él sacaba 3 horas durante el día, 3 veces durante el día, para orar, y además se nos añade que ofrecía el sacrificio de la tarde. Además de estudiar y meditar en las Escrituras, y por eso pudo identificar cuántos años iban a estar los judíos cautivos en Babilonia, porque estaba estudiando las Escrituras. Es lo que nos dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, que Daniel estaba estudiando las Escrituras, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que Daniel, estudiando las Escrituras, esto es lo que encontró. 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Si había alguien que hubiese podido presentar excusas válidas para dejar de leer las Escrituras, para dejar de meditar en ellas, para dejar de orar, este era Daniel, porque estaba súper ocupado. No como nosotros, que nosotros... Es que Daniel estuvo bajo 2 imperios. Y nosotros a veces parecemos que estamos bajo 4 imperios, porque no tenemos tiempo de nada, queridos hermanos. Daniel sí tuvo tiempo, nosotros no. Así que esto contrasta con las excusas que nosotros mismos nos ponemos. No tengo tiempo de orar, de meditar en las Escrituras, de meditar en el papel fundamental que tiene la predicación de la palabra en el día del Señor, porque esto es lo que nos alimenta. Pero si tú la escuchas, sales por la puerta y se te ha olvidado hasta el domingo que viene, ¿de qué nos sirve entonces reunirnos? Aparte de alabar a Dios, pero es que Dios nos habla a través de la predicación para que meditemos en ella, porque se tienen que formar nuestras conciencias, tenemos que ser instruidos en toda verdad, tenemos que alimentarnos, tenemos que crecer en la fe. Esto es lo que nos da la palabra de Dios, cuando es expuesta. Pero a la hora de orar, ponemos excusas. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de orar, vaya. Estoy sometido a mucha presión y lo mejor es que me aleje de todo y descansar. Tengo mucho trabajo. Daniel no tenía trabajo, hermanos. Daniel estaba, como decíamos, de vida contemplativa en el Caribe. No tenía nada que hacer, por eso tenía tiempo para orar. Cuando llego a mi casa estoy muy cansado, así que me voy a la cama. Entonces cuando venga Satanás y sople, solamente soplar, ¿dónde vas a quedar? Durante toda su vida Daniel había formado el hábito de la oración. Esto a pesar de sus múltiples ocupaciones, a pesar de sus enormes responsabilidades, como hombre de Estado, a pesar de vivir en un ambiente pagano donde nadie más adoraba a Dios. Todo estaba en su contra. Estaban los 3 compañeros suyos, pero estaban en diversos puntos del Estado, no estaban allá a su lado. Todo estaba en su contra en este asunto. Todo le invitaba a olvidarse de Dios. Solo tenía que dejarse llevar por la corriente. Es lo que hacemos nosotros, los cristianos en nuestra época. Nos dejamos llevar por la corriente. Nadie ora, por supuesto los impíos no oran. Adivinad en qué nos pueden contagiar. Nadie lee la Biblia, los impíos no lo hacen. Adivinad en qué nos pueden contagiar. Todos los impíos van a ver el fútbol. Adivinar en qué nos pueden contagiar. Para eso sí tenemos tiempo, porque lo hacen también los impíos. Es la corriente. Pero si no tenemos corriente, ¿cómo vamos a luchar contra la corriente? Fijaos que con esta responsabilidad en el imperio, ¿cuántas personas tenían que ver a Daniel cada día?
¿Cuántas personas? ¿Cuántas reuniones debía mantener con sus subordinados? ¿Cuántos documentos debía examinar y firmar? ¿Cuántos informes debía escuchar para luego tomar decisiones en el imperio? ¿Cuántos asuntos de urgencia se le presentaban para actuar con rapidez cada día? En una gran empresa esto es diario. Imaginaos en el imperio y sin ordenadores. Esto debía ser de una proporción descomunal. Y tenía tiempo para orar. 3 veces al día se apartaba. Aunque era un hombre muy ocupado, nada le impidió que fuera también un hombre que dedicaba tiempo a la meditación y a la oración, ya que precisamente porque era un hombre con tantas responsabilidades, él sabía que no podía permanecer alejado del trono de Dios para suplicar justicia y sabiduría por sus altísimas responsabilidades. Por supuesto que nadie piense que como no tiene altas responsabilidades no tiene por qué orar. Lo que estamos diciendo es que si con tantas responsabilidades él iba corriendo a pedir el suministro de alimento y de guía espiritual, nosotros ¿cómo no vamos a hacer esto también en medio del mundo en el que vivimos? Esto nos muestra que si tienes muchas responsabilidades, necesitas más urgentemente acercarte a Dios en oración. Necesitas pedirle que te dé sabiduría, necesitas pedirle que te fortalezca para vencer las tentaciones que vas a tener y para todas las presiones que van a recaer sobre ti. Las muchas ocupaciones no son una excusa para dejar de orar. Más bien deberían cargarnos para ir más frecuentemente al trono de la gracia y derramar allí nuestro corazón, suplicando al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos aliente. Esto es lo que nos proporciona la oración. Pero no olvides que eres tú quien escoge las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? En este asunto lo vemos rápidamente. Somos nosotros quienes decidimos el orden en que vamos a colocar los distintos elementos que componen la lista de cosas que vamos a hacer cada día. Y en esta lista de cosas todos sabemos lo que vamos a hacer mañana, ya lo tenemos más o menos en la mente. En esta lista de cosas está la oración, está la meditación, está la lectura de la palabra. Porque si no es así, todo eso para nosotros es secundario. Si nos viene bien, tenemos tiempo y nos acordamos, entonces algo haremos, pero no mucho, no sea que nos cansemos. Pero en Daniel vemos que él era consciente de que no tenía la opción de dejar de orar. No era una opción dejar de orar, porque conocía sus debilidades y limitaciones. Precisamente por sus muchas responsabilidades, él estaba más que atado a la oración, por sus muchas responsabilidades. Así que la próxima vez que te excuses de que no puedes orar porque no tienes tiempo, pues acuérdate de Daniel. O mejor aún, acuérdate de Cristo. Acuérdate de Cristo, que siendo el Dios encarnado y estando en medio de las más grandes presiones y ocupaciones, siempre encontraba tiempo para tener comunión con su Padre en oración a solas. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así que era muy de madrugada. Su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, no estaba involucrado. Bueno, como mucha gente me necesita, voy a dejar aquí todo mi tiempo para atender a la gente. No lo hizo. Esto sí que es extraño para nuestra sociedad buenista. Que lo primero es, bueno, hay que atender a todos, entonces voy a involucrarme en atender más a todos. Pues el Señor no lo hizo. A pesar de que mucha gente demandaba de él, cortó el asunto y se fue a cumplir con sus responsabilidades delante de su Padre. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una noche orando, una noche entera? Lucas 22:39. Y saliéndose fue como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas. ¿Os acordáis también la postura que tomaba Daniel? De rodillas. Realmente tenemos tantas ocupaciones que no podemos sacar tiempo para orar. Porque si no lo sacamos es que no nos importa. Bueno, ni nos importa la oración, ni nos importa Dios, ni nos importa prácticamente nada. Solamente el vivir en nuestro día a día. Un hombre que no ora en medio de sus ocupaciones se está comportando como un ateo en la práctica. Porque es lo que hacen los ateos. Se está comportando como si no hubiera un Dios al cual clamar, como si no tuviera necesidades que suplir, ni pecados que confesar, ni sabiduría que pedir. Es decir, se está comportando como un ateo. La persona que no ora a menudo está diciéndole a Dios, no te necesito, puedo llevar mi vida adelante sin ti. El asunto es que dice que es creyente, o decimos que somos creyentes, pero no forma la oración parte diaria de nuestra vida, no. Desde luego, si toda la sociedad en la que vivimos hiciera como los musulmanes, por ejemplo, que oran 5 veces al día y paran todo para orar, entonces, claro, nos uniríamos a todo porque es así donde va la corriente. El problema es ir contra la corriente. Tenemos una gran necesidad de orar porque cada día hay decisiones que debemos tomar. Cada día. Cada día hay tentaciones que afrontar. Cada día hay flaquezas que vencer. Cada día hay tristezas que consolar. Y en todos los casos es por medio de la oración cuando recibimos el consuelo, el aliento, la sabiduría, basándonos previamente en la meditación y la lectura de la palabra, porque esa es nuestra base. La oración nos nutre de la gracia de Dios, de su misericordia, de la presencia de su Espíritu que alienta nuestros corazones. Es Dios quien ha establecido suplir por medio de la oración nuestras necesidades. Dice Santiago, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Es que se nos olvida orar. Claro, no podemos pedir que me dupliquen el sueldo, tenemos que pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es que ni de acuerdo a la voluntad de Dios a veces oramos, porque se nos olvida. No es que oremos por otras cosas, es que no oramos. El Señor dice en Mateo 7, 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero nosotros no oramos. Pues entonces, ¿qué esperamos recibir? En segundo lugar, vamos a ver el tiempo de la oración. Aunque recurrentemente encontramos en nuestras lecturas bíblicas y en las predicaciones el tema de la oración, no es suficiente que comprendamos la necesidad que tenemos de la oración, sino que nos mentalicemos que este es nuestro deber. No que es necesario solamente, sino que es nuestro deber. Lo tenemos que clavar en la mente para que esto forme parte de nuestra actividad cotidiana. Debemos disciplinarnos para apartar un tiempo específico y acercarnos a Dios en oración, planificando nuestro horario para elevar nuestras súplicas delante de Él. Todo el mundo sabe a lo largo del día cuándo puede hacerlo. Pues vamos a planificarlo. Si queremos levantarnos temprano para orar, pues tal vez tengamos que acostarnos más temprano. Pero esto es un deber que debemos hacer. El Señor lo hacía. Nos da un ejemplo intachable. Pero Daniel lo hacía. Y todos los hombres que aparecen en las Escrituras lo estaban haciendo. La oración, la oración, la oración. ¿Cómo se reconoce a un creyente? Mejor dicho, ¿cómo se reconoce que una persona es creyente? Por la oración. Es lo que se le dijo a Saulo cuando tenía que ir a ver a aquel varón. He aquí, él ora. Pues ahí lo tienes. Hay que organizarse y en estos asuntos no podemos ser permisivos porque la fortaleza espiritual y las consecuencias para afrontar las batallas están en juego por la oración. Una persona que no tiene el hábito de la oración sin duda caerá, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por supuesto será de mal testimonio. Provocará conflictos, no estará en sintonía con la palabra de Dios y siempre pondrá múltiples excusas y justificaciones para no hacer lo que tiene que hacer
Y lo peor es que luego vendrán problemas. Pero esta persona no usa la oración como algo cotidiano, porque si lo hiciera, estaríamos hablando de otras cosas. Esto es así porque la oración requiere un gran esfuerzo, una constancia tremenda y una disciplina rigurosa. Y eso a nuestra carne no le gusta. Le gusta ver películas, ver partidos de fútbol de nuestro equipo, irnos de vacaciones, estar en el Caribe y luego venirnos. Todas estas cosas. Pero la disciplina... Nuestro papel es como los deportistas de élite. Mirad a los jugadores, por ejemplo, del Madrid. Se van de vacaciones al Caribe, comen todo lo que quieren, duermen todo lo que quieren, se acuestan y no se levantan hasta que les parece oportuno. Si alguno hiciera esto, no estaría ahí en el equipo. Porque requiere una disciplina extraordinaria. Ni se van de vacaciones cuando quieren. Por supuesto, si se van unos días de vacaciones, tienen que seguir manteniendo un ejercicio impecable todos estos días que van a estar fuera. Por supuesto, todos los días tienen muchas horas para ejercitarse y no perder el dominio de su cuerpo. Por supuesto, no pueden comer lo que quieran. No pueden dormir lo que quieran. No pueden irse donde quieran. No pueden hacer nada que no les diga la disciplina que tiene el club. Nada pueden hacer. Pero ahí estamos nosotros, que también somos creyentes de élite. Por otra parte, esto es también lo que se demanda de nuestros trabajos, para estar implicados en nuestra responsabilidad. Entonces, si en esos ámbitos cumplimos, en los ámbitos laborales, cumplimos con nuestro deber, es decir, llegamos a nuestra hora en punto, no llegamos media hora más tarde, si cumplimos con lo que se demanda de nosotros según el perfil laboral que tenemos y lo hacemos con precisión, si todo lo que depende de nosotros, de acuerdo a lo que la empresa nos ha dicho, lo cumplimos a la perfección, porque en el caso de nosotros como creyentes, en nuestras responsabilidades delante de Dios, esto, como queda a nuestra responsabilidad, pues nuestra responsabilidad se va difuminando hasta que casi desaparece. Así funciona la mente, porque cuando algo nos es incómodo o requiere un esfuerzo continuado que nos saque de nuestra comodidad, automáticamente queremos salirnos de esa situación mediante justificaciones y excusas. Y hablamos como Adán a la mujer, a la mujer que me diste por compañera, ella fue. La culpa la tuvo la mujer, como todo el mundo sabe. Pero ¿quién desobedeció? ¿No fuiste tú, Adán? ¿Cómo que la mujer? ¿No fuiste tú, Adán, el que desobedeció? Así que cuando permitimos que la desidia nos gobierne, estamos actuando igual que Adán. Y estamos pecando igual que Adán. Echándole las culpas a otro o justificándonos por lo que no hemos hecho o porque tenemos intenciones de hacerlo. Pero, queridos hermanos, con intenciones no vamos a ningún sitio. Tú dile a tu empresa tu empresa te va a decir que tiene intención de pagarte la nómina. A ver si con eso tú puedes pagar tus deudas con el banco. Pero esto es igual. No podemos tener intenciones. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si cuando comenzamos el día no tenemos un tiempo planificado para la oración y esperamos encontrar ese tiempo a lo largo del día, entonces nunca va a llegar ese momento del día. Porque siempre estamos enredados con 1000 cosas. O si no hay nada que hacer, estamos cansados, nos sentamos en el sillón o en el sofá y allí nos quedamos medio muertos. Dice David en el Salmo 5, versículo 3, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Esto es una práctica cotidiana que tenía David. En el Salmo 55, versículo 17, «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz». 3 veces al día, lo que estaba haciendo Daniel. En el Salmo 57, versículos 7 y 8, «Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana». Está animándose para cumplir con su deber. Así que lo que nos tenemos que preguntar es si somos conscientes de lo que somos delante de Dios y de nuestra necesidad de Él. ¿Tenemos necesidad de Dios o nos basta por nosotros mismos?
El asunto es que debemos meditar con más rigor en la palabra, porque ahí vamos a encontrar al Señor diciéndonos: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con Cristo? No debemos olvidar ni por un instante que estamos en una guerra, y es por esto que la oración es un arma esencial para poder vencer en esta guerra con éxito. Pablo dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, y luego nos da el método. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que vuelve a matizar el aspecto fundamental de la oración, porque la oración no es una pieza más de la armadura, es el Espíritu que hace que la armadura cumpla su función. La armadura del cristiano no funciona como algo mágico, no te pones la armadura y ya vences, ya en cuanto te vea el diablo sale corriendo. Pues no funciona así. Esta armadura solamente es eficaz cuando la usamos en dependencia de Dios, y para esto necesitamos la oración. Es por eso que Pablo le dice a los hermanos de Roma, en Romanos 15:20, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Tenemos que orar por todos los santos. Tenemos que orar por nosotros en primer lugar, pero también por el pueblo de Dios. Es exactamente lo que está haciendo Daniel. Exactamente lo que está haciendo. Es vital que un cristiano conozca las doctrinas. Es de suprema importancia que tenga un buen conocimiento y entendimiento y comprensión de la palabra. Pero lo que realmente determina su carácter es su vida de oración. Todo lo que he aprendido, ¿cómo lo aplico? Y necesito orar. Algo anda mal si nuestro conocimiento bíblico no camina a la vez que nuestra vida de oración. Debemos ponernos toda la armadura de Dios, pero debemos, tanto a título personal como de iglesia, orar al Señor para que nos aporte los recursos que necesitamos para la batalla, porque solamente Él los da. A través de su Espíritu, aplica su palabra y nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro papel. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Lo primero que aprendemos es que Daniel no era un superhombre, no tenía poderes milagrosos. De hecho, no hizo ningún milagro. Hoy las iglesias, algunas denominaciones, todo el día se pasan haciendo milagros. Pues tenemos aquí a varios profetas que no hicieron ningún milagro, y eran profetas. Era un hombre, Daniel, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. De hecho, tendría bastantes más situaciones insinuantes para pecar, por vivir donde vivía, en el centro de todo el fuego imaginable. Pero el asunto radica en la disciplina que cada uno asume bajo el temor de Dios, la disciplina. En Daniel encontramos a un hombre disciplinado y convencido de cuál era su deber delante de Dios y de cómo aplicar estos principios en el desarrollo de su vida, tanto su vida cotidiana como su vida que tenía que ver con las responsabilidades que ante el imperio tenía. Tuvo una firme convicción y, por lo tanto, no bajó la guardia en 70 años de los que tenemos constancia. Por esta razón llegó a ser el hombre que fue y llegó hasta las altas instituciones del imperio. La meditación en la palabra para extraer principios de justicia que sin duda estuvo aplicando en su actividad profesional, esto unido a la oración, hicieron de él un hombre valiente, íntegro, fiel, eficaz, constante y temeroso de Dios. Vaya calificativos. Pero esto es un hombre. Esto es un hombre. Llegó a Babilonia, como decíamos, siendo un adolescente y murió en Babilonia siendo un anciano, respetado por todos. ¿Dónde estará hoy después de pasar por numerosas pruebas y dificultades? Pues estará disfrutando de su Señor, en el reino de los cielos. Tenemos los ejemplos de todos nuestros antepasados en la fe, que dedicaron gran tiempo a la oración, porque estaban luchando la batalla de la fe.
Pero nosotros estamos en la misma posición como hijos de Dios, estamos luchando la batalla de la fe. El mundo nos engaña y nos pinta otras cosas para que nos despistemos y pensemos que, en fin, aquí pasamos inadvertidamente por este mundo. Pero ¿os creéis que Satanás nos mira con esos ojos? Esto es lo que nos hace creer, pero esta no es la realidad. ¿Cómo nos vamos a defender de los ataques del maligno si no usamos los medios de gracia? ¿Cómo nos vamos a defender de nuestro corazón, que es egoísta, orgulloso y soberbio? Pues tenemos que aplicar una disciplina severa. ¿Cómo debemos actuar cuando somos hijos de Dios, que tenemos que asumir compromisos con Él? La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración. Reunirnos con el pueblo de Dios, si es que tenemos un pueblo de Dios cerca al que unirnos, para juntamente con el resto de mis hermanos alabar a Dios y seguir siendo instruido por Él. Pero para todo esto necesito disciplina. ¿Cómo nos vamos a defender de los ataques del maligno si no usamos los medios de gracia? Dice Pablo en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y nos ha hablado a lo largo del capítulo que hemos leído en la introducción de todas las tribulaciones, de ataques continuos, de todo lo que tuvo que sufrir. Pero Daniel tuvo que sufrir cosas similares. Nuestro Señor Jesucristo sufrió cosas terribles. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Así que para que tomes conciencia de tu alta responsabilidad delante de Dios para orar, cuando resulta que hasta hoy se te ha olvidado, o te sientes cansado, o no tienes tiempo, porque tus responsabilidades son mucho más que las que tuvo Daniel, te propongo un plan. Esto es para los que no oran habitualmente, que se les olvida o tienen mucho trabajo o no saben dónde están. Imagino que la mayoría de los hermanos está cumpliendo con su deber delante del Señor en el tema de la oración, pero por si hay algún despistado, le voy a proponer un plan. ¿Crees que podrías orar 2 minutos seguidos? 2 minutos. ¿Crees que podrías hacerlo? ¿Podrías sacar de entre tus 1000 actividades durante el día que te agotan porque tu trabajo es mucho más importante que el de Daniel? ¿Podrías sacar 2 minutos? 2 minutos seguidos, orando. 2 minutos seguidos. Y cada día a una hora fija. ¿Crees que lo podías hacer? Es un reto conseguible para cualquiera. 2 minutos. Bueno, pero no va a ser una sola vez al día. Van a ser 3. Porque tienes que orar de mañana, a mediodía y a última hora de la tarde o de la noche. Lo puedes hacer cuando te levantes, aparte de las gracias que tienes que dar por los alimentos. Imagino que a nadie se le olvida darle gracias al Señor cuando está delante de los alimentos, porque es una provisión que Él nos da para nuestro sustento físico. Así que ahí tenemos que darle gracias sí o sí. Eso es aunque estemos en medio de compañeros o de amigos o de restaurantes. Cierra tus ojos y ora. Cuando hablo de que ores por la noche, no me refiero a que te acuestes y ores, porque te vas a dormir. Si tienes insomnio, empieza a orar y ya verás que pronto te viene el sueño. Es como, uy, qué mal duermo, y llegas a la iglesia, te sientas a escuchar un sermón y te duermes. Vaya, es que la palabra de Dios tiene un somnífero, dirán algunos. Entonces no me refiero a que te acuestes y empieces a orar, porque no vas a terminar la oración. Toma nota de cuál es la postura humillada, tanto de Daniel como muchos de los hombres que aparecen en las Escrituras, como del mismo Señor. Cuando te vayas a acostar, ponte de rodillas. Ya verás cómo no te duermes. Es que me duelen las rodillas. Pues mucho mejor, así menos te entrará sueño. Ponte delante del Señor 2 minutos solo. Puedes 2 minutos por la mañana cuando te levantes, puedes 2 minutos a mediodía, te puedes apartar a cualquier sitio, 2 minutos, aunque sea te vas al baño, 2 minutos, y por la noche antes de acostarte ponte de rodillas 2 minutos. Verás qué cosas ocurren. Observa. Cuando pase un mes que hayas establecido esta dinámica con disciplina, cuando pase un mes, observa qué cosas han podido cambiar en tu mente, en tu corazón, cómo Dios te ha podido alentar y eso que solamente has estado 2 minutos. O si piensas que 2 minutos es muy poco, pon más.
Esto es un reto para que veas que es algo conseguible. Porque quien empieza 2 minutos, luego le suma 1, 3, y luego pasa 5. Desde luego no queremos ser como los puritanos que estaban 3 horas orando. Nosotros no somos puritanos. Pero sí tenemos el deber de orar. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos ponemos delante de nosotros que sean conseguibles, que nos sintamos cómodos, pero que formen parte de nuestra disciplina diaria? No paramos a la hora de desayunar, a la hora de la comida de mediodía, si hay merienda por la tarde y luego por la noche cena, no paramos para esos momentos. Entonces, ¿por qué no vamos a parar para el alimento espiritual de nuestras almas? ¿Qué tan necesario es? Por eso, cuando pase un mes, haz un repaso de cómo está tu corazón. Cansado. De cómo has afrontado las pruebas. Observa cómo has afrontado las pruebas. ¿Cómo has luchado en la batalla? Haz un balance de tu estabilidad espiritual. Y entonces quizás seas consciente de todo lo que te estás perdiendo porque no dedicas el tiempo a lo más importante. Meditar y orar, meditar y orar. Ora, ora. Aliméntate con lo que hoy desde el púlpito se predica, con lo que cada día del Señor se predica desde el púlpito. Recuérdalo, empieza a meditar sobre lo que estamos exponiendo. Recuerda también que lo más importante que tienes es la relación con tu Padre. Tu Padre. Recuerda también que el Señor intercede por nosotros. Cada oración que elevamos al trono de la gracia ha pasado por las manos de Cristo, porque es nuestro mediador. Por eso cuando terminamos la oración siempre decimos que todo esto se lo pedimos o le damos las gracias en el nombre de Cristo, nuestro mediador. Así que todas las oraciones que llegan ante el trono de la gracia también van firmadas por Cristo. Así que no te quites este privilegio, porque es un arma estratégica en la batalla. Una batalla que tienes cada día con total seguridad. Y es lo que te aporta la fortaleza, las convicciones y el compromiso para mantener tu fidelidad delante de Dios. Ocurra lo que ocurra. Nos da igual lo que pueda ocurrir en este mundo. Si estamos en las manos de Dios, nada nos va a impedir seguir descansando en Él, sabiendo que tiene el control y el dominio absoluto sobre todas las cosas. Los hombres no podrán cambiar sus planes. A nosotros nos puede parecer que los planes son muy perversos, pero lo ha permitido Dios, así que estamos tranquilos. Pero la oración envuelve todo esto y nos da aliento en la batalla.